Buenas noches, colegas. Hoy, miércoles 16 de febrero, vamos a iniciar la sexta y última sesión de este curso tan importante dictado por el doctor Kenny Delgado sobre evaluación formativa de los aprendizajes en educación básica. Por ello, agradecemos su constancia de estar en este curso para poder tener herramientas y evaluar cómo debe ser en forma objetiva y con todos los instrumentos necesarios. Entonces doy la bienvenida al profesor Kenneth para iniciar esta sexta y última sesión. Profesor Kenneth, buenas noches. Doctor. Ahí está el profesor Kenneth en pantalla. Profesor Kenneth, buenas noches. Está como coanfitrión ya, profesor. Siempre los problemas técnicos. Faltaba abrir el micrófono. Está como... ¿Qué tal, profesor? ¿Listo para...? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, entonces listos para la última sesión. Sí, profesor, con todo. Ahí están los profesores desde el principio y se van a ir incorporando. Vamos a iniciar, profesor. Bueno. A ver, voy a hacer una presentación de varios instrumentos. Bueno, la que les había enviado, pues, la vez anterior. Recomiendo escuchar este programa. Van a hacer los mapas, a ver. Y ahora sí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a presentar lo que son los mapas conceptuales y los mapas cognitivos. El nombre genérico es mapa cognitivo. Cuando decimos mapa conceptual nos estamos refiriendo a un tipo de mapa cognitivo. Ahora vamos a ver por qué. Aunque es el mapa conceptual es el más difundido o el más conocido, no es el único tipo de mapa. Se pasó. Los mapas conceptuales sirven para organizar la información a partir de los saberes previos. Entonces, se puede decir que los mapas, en general los mapas conceptuales, sirven para que los estudiantes puedan expresar de una manera gráfica toda la información que poseen acerca de algún tema determinado.
Entonces, para eso se caracterizan por utilizar lo que se llama una jerarquización. Es decir, en el mapa, el concepto principal va en la parte de arriba y todos los que son secundarios o subordinados se ordenan hacia abajo. Eso es en el mapa conceptual clásico, pues, porque también hay otro que es un mapa circular o tipo araña, donde el concepto principal no está en la parte alta, sino en el centro. Pero bueno, vamos a ir viendo toda la presentación. Los mapas cognitivos en general y los mapas conceptuales en particular sirven para que podamos graficar o entender a partir de un gráfico cómo se va diferenciando progresivamente la construcción de conceptos de parte de los estudiantes. Entonces, puede haber una diferenciación progresiva cuando partimos de un concepto general, es un concepto que está en la parte alta, y hacia abajo estarían todos los demás conceptos subordinados. En sentido contrario, se habla de una reconciliación integradora cuando se parte de conceptos inclusivos, o sea, de los conceptos subordinados, hacia arriba, hacia el concepto más general. Los mapas conceptuales tienen tres elementos. Los conceptos que van dentro de un recuadro, las palabras enlace que se encuentran en los conectores y que deben de ir en minúscula. Los conceptos van en mayúscula, como vemos ahí, se le dice mayúsculas o altas. Las palabras enlace van con minúsculas, o sea, con letra baja. Y finalmente hay una proposición que es una oración o una frase que expresa de la mejor manera el mensaje que queremos compartir. Eso, que es la proposición, no se escribe. Por eso se ha puesto aquí que la proposición no va escrita. En general existen dos clases de conceptos, que también ya lo manifesté el otro día, cuando hice referencia a los conceptos concretos propios de la rotulación dentro de la categoría de aprendizaje de Gagné y los conceptos definidos o conceptualización propiamente dicha, también en esa misma clasificación. Entonces hay dos conceptos. Uno se refiere a la clase de atributos o características que tienen las cosas o los objetos en general. Les decimos color, tamaño, forma, etc. Esos son conceptos concretos. Cuando a un niño pequeño se le muestra una lámina con figuras de varios animales y se le dice que señale con su dedo índice cuál es gato y lo señala correctamente, entonces está expresando un concepto primitivo, un concepto concreto. Porque reconoce la figura de ese animalito y sabe entonces que
esa figura corresponde a gato. Supongamos que no solamente hay un gato, sino pues hay otro tipo de animales. Y por eso es que en ese momento se da cuenta y expresa el concepto concreto. Se da cuenta cómo es que la figura, la forma, o ciertas características que puede tener, y entonces acierta. Eso es concepto concreto. En el concepto definido, en cambio, lo que se busca es el significado de cierta clase de objetos o de hechos o de relaciones. Entonces, el concepto concreto, como su nombre lo dice, es más tangible, podemos decir, ¿no? Por eso también se le dice primitivo, es decir, cuando queremos que alguien exprese un concepto concreto, es decir, que rotule, le podemos pedir el ejemplo de algo, ¿no? Entonces, ejemplo de fruta, puede decir naranja, plátano, manzana, lo que sea. Eso es un concepto concreto. Pero el concepto definido, en cambio, ya es algo más abstracto. Se podría decir que es un concepto más abstracto, que generaliza, ¿no? Cuando se pide que un niño pequeño reconozca marcando con un aspa o encerrando en un círculo todas las que son frutas, entonces en la lámina pueden haber animales, cosas, personas y frutas. Entonces se le dice que marque con un círculo solamente lo que son frutas. Ese es concepto concreto. Pero si uno le preguntara qué cosa quiere decir fruta o qué significa la palabra fruta, eso ya es algo abstracto. Nos referimos, cuando hablamos de fruta, nos estamos refiriendo de manera implícita a todas las frutas, o sea, a todo lo que tengan en común. Y a eso es más difícil, pues eso no lo podría contestar un niño pequeño, ¿no? Eso ya lo puede contestar un niño más grande, un niño de primaria. Entonces se dan cuenta, ya eso es ya un concepto definido. Y lo mismo para cualquier otro concepto, ¿no? Yo con unos estudiantes universitarios hace varios años atrás, les pregunté a ver qué cosa es la circunferencia. Estudiantes de cuarto año de universidad, ¿no? Tercero o cuarto creo que era. Y no sabían cómo decir qué cosa era una circunferencia. Aunque parezca increíble, no sabían. Pero estoy seguro que todos podían reconocer cuál es la circunferencia. Lo que no sabían es cómo decirlo, ¿no? Entonces, uno puede tener en el cerebro el concepto concreto, ¿no?, que le permite reconocer, pero no tiene los elementos que hagan posible que dé una definición propia, ¿no? Por eso aprovecho acá también en decir que hacemos muy mal en la escuela
cuando obligamos a los estudiantes a aprenderse definiciones de memoria. O así no les obliguemos, los estudiantes, sean niños o adolescentes, pueden creer que para aprender es suficiente aprender de memoria una serie de definiciones, o sea, conceptos. Pero eso no es así, pues. Porque cuando uno lo aprende de memoria, no ha comprendido. Entonces se olvida de una parte, de una palabra, y eso es suficiente para ya olvidarse de todo, pues ya no sabe, no saber qué cosa decir. Por eso es que los conceptos siempre deben ser comprendidos. Nunca, nunca, nunca un concepto debe ser objeto de memoria. Nunca un concepto se recuerda. El concepto no se recuerda, el concepto se comprende. Porque cuando uno lo comprende, implícitamente ya lo va a recordar. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Hacemos mal y los libros de texto también caen en ese error, ¿eh? Cuando tratan una serie de temas de las distintas áreas del conocimiento, suelen comenzar con definición, ¿no? Comienzan con definición y en una situación en la que los estudiantes no están todavía en condiciones de comprender de qué se trata. Acá nos estamos refiriendo ya a la palabra enlace. Las palabras enlace unen conceptos, señalan la relación que hay entre ellos. Siempre van en minúscula y por eso están escritos en letra minúscula. La proposición es una oración o una frase que está constituida por dos o más conceptos. Y estos puntos ya le dan un significado. Como decía hace unos instantes, la proposición no aparece escrita, ¿no? La proposición debe ser o leída o simplemente expresada libremente. Ahí tenemos un ejemplo de un mapa muy simple. Acá tenemos 5 conceptos. En la parte alta está el concepto principal, el concepto planta, y debajo o subordinado al principal aparecen raíz, flor, tallo y hoja. ¿Cuál sería la proposición para este mapa? O sea, ¿cuál sería una oración o una frase que nos indique lo que queremos decir con este gráfico? A ver qué dicen. A ver, intervenciones libres.
¿Cuál sería la oración o la frase que expresa de mejor manera lo que aparece aquí en este momento? Voy a ver el chat. La planta tiene varias, partes de una planta. Después, ¿qué otra respuesta hay? Un ser vivo, muy general, tiene partes. Partes de la planta, ahí está mejor, es una frase más completa. O la planta tiene varias partes. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, las partes de una planta sería una proposición. Otra puede ser la planta tiene varias partes. O la planta tiene 4 partes, ¿no? También. Ahí faltaría fruto. No siempre tiene fruto. Bueno. Aquí la palabra enlace es tiene, ¿no? El concepto principal es planta y los conceptos que están subordinados o inclusivos son raíz, flor, tallo y hoja. El que está en negro es el concepto principal o concepto inclusor. Ya, acá tenemos otro. Fíjense que a diferencia del anterior, que es más simple, acá tenemos uno sobre palabras polisémicas. O sea, es algo más abstracto, ¿no? Porque cuando se dice plantas, bueno, todos conocemos las plantas, ¿no? Desde que somos niños. Es algo que está más al alcance de las personas. Pero cuando se habla de palabras polisémicas, ya eso no, pues eso supone cierto nivel cultural, ya, ¿no? Pues acá fíjense que los conceptos están encerrados en esos rectángulos. Uno es sobre palabras polisémicas, diversos significados, y aquí a los dos lados dice, originados por el contexto, que son las palabras que rodean al significado, y la situación, que son los factores extralingüísticos. Acá habría que ver cuál sería o cuál puede ser la proposición, o sea, qué oración o frase puede expresar de una manera sintética lo que estamos viendo. A ver, ahí hay una en chat. Definición de las palabras polisémicas.
A ver, ahí hay un ejemplo. Entonces, definición de palabras polisémicas. Puede ser una. A ver, otra intervención. ¿Qué alternativa habría? A ver, otra intervención por aquí. Palabras que tienen varios significados. Palabras que tienen varios significados. Pero faltaría redondear la idea, ¿no? La segunda me parece que está mejor que la primera, ¿no? A ver, otra intervención aquí. Las palabras polisémicas tienen diversos significados y están originados por el contexto y la situación. Muy bien, ahí está más completo todavía, ¿no? Muy bien, ahí está mejor, ¿no? Bueno, hay varias maneras de decir la proposición. Esta última intervención ha estado bastante completo. Eh, pero hay varias maneras de decirlo, ¿no? Voy a decir algunos ejemplos. A ver, las palabras que tienen diferentes significados se llaman polisémicas. ¿Ya ven? Esa es una manera de decirlo. Otra, eh, las palabras polisémicas son aquellas con diferentes significados. Otra manera, otra forma de decirlo, palabras polisémicas son las que tienen diversos significados originados por el contexto y la situación. A ver, ahí aparece otra intervención. El significado depende del contexto. Bueno. Ya, bueno, se han dado cuenta que hay como 3 o 4 formas de decir la proposición. Cuando se presenta así, de esta manera, la proposición debe de ir en una diapositiva aparte o no aparecer escrita, sino simplemente la proposición se dice, ¿no? La proposición se expone, se manifiesta en el momento. Acá tenemos un mapa mental porque tiene más dibujo que palabras. ¿Qué tienen en común los tres y qué cosa tienen de diferente? Se puede decir que los tres tienen en común estar con vida o tener vida, ¿no?
¿Y qué tienen de diferente? Que el medio en el cual se desenvuelven es diferente, ¿no? El pez está en el agua, el león está en tierra y el ave está generalmente volando. Bueno, entonces acá ya tenemos una diapositiva que expresa de manera sintética lo que se ha estado tratando hasta el momento. En los mapas conceptuales solamente hay palabras. En los mapas mentales hay principalmente dibujos, predominan los dibujos o pueden ser solamente dibujos. Y los mapas semánticos son aquellos que combinan en partes iguales las palabras y los dibujos. Voy a regresar porque... Bueno, en esta diapositiva están los tres tipos de mapa y nos damos cuenta que los tres se llaman mapas cognitivos. Ahora ya los mapas mentales. ¿Lo ven? ¿Ven lo de mapas mentales? Sí se ven, ¿no? Bueno, los mapas mentales han sido creados por Tony Buzan hace ya varios años. Ya, muy bien. En el año 96, ¿no? Hace bastante tiempo. Para organizar y representar la información de una manera creativa. Mediante imágenes, pues. Todo el conjunto debe de tener una estructura nodal, como si fueran varias ramas, y una imagen central. Cada rama debe tener imágenes que combinan con distintos colores. Ya no se puede. ¿Por qué se para esto? Y acá tenemos el ejemplo de un mapa mental.
En el concepto principal fruta, y luego hay unas ramas donde se especifica ya el tipo de fruta. Esto ha sido diseñado justamente por Tony Buzan. Aquí hay otro. Los mapas semánticos que han sido propuestos por Pearson y Johnson en el año 1978, entonces ya más de 40 años, que de igual forma que los otros mapas sirven para recoger saberes previos. Combinan palabras con dibujos. Bueno, los mapas conceptuales en general corresponden a un modelo educativo que está centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Les ayudan a reflexionar y tomar decisiones acerca de los conceptos anteriores y los nuevos que en ese momento están conociendo. Es importante que cuando se presentan mapas conceptuales se puedan trabajar en pares o dúos o también en grupos para de esa manera motivar la participación, el diálogo, la autonomía, la capacidad crítica, bueno, la reflexión en general. Por medio de los mapas conceptuales, evaluamos el aprendizaje significativo, porque de esa manera nos damos cuenta de qué forma los estudiantes han organizado su propio conocimiento. Aquí hay unas 5 pautas acerca de cómo se da la jerarquización conceptual. La jerarquización o inclusividad. El primer paso es encontrar cuáles son las ideas fundamentales del texto sobre el cual se va a hacer una lista de conceptos. Segundo, teniendo esa lista, hay que seleccionar una nueva lista. Entonces, repito, se hace una primera lista. Cuando ya se tiene la primera lista, se hace una segunda, seleccionando los conceptos que aparecen en esa primera lista. Tercero, hay que pensar una posible relación que puede haber entre 2 o más conceptos y decidir qué enlaces podríamos poner. Cuarto, se tienen que reducir las palabras porque no deben de haber más de 4 en las palabras enlace. Cuanto menos es mejor, pero se tiene que evitar más de 4. Después ordenar los conceptos de tal manera que los más generales vayan en la parte alta y los más específicos hacia abajo, pues, ¿no? Encerrándolos en elipses o rectángulos con 10 palabras en mayúscula. 10 palabras en mayúscula máximo. Cada persona puede expresar con diferentes mapas sus saberes previos, porque cada persona tiene diferentes maneras de organizar
la información, las experiencias, los valores, sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces no podemos esperar que los mapas sean exactamente iguales. Para ello, se necesita procesar los mapas, es decir, compartirlos. Hay que estimular a los estudiantes para compartir los mapas y aprender de ese compartir entre los estudiantes y con el profesor cómo se va comprendiendo ese conjunto de conceptos que se está expresando en el mapa correspondiente. A esto se llama metaconocimiento o significado compartido. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, cada uno tiene que hacer el suyo. Cada uno hace su propio mapa. Es el primer paso. Segundo, deben discutir en pequeño grupo. Estamos hablando de 4, 5 o 6. Deben discutir en pequeño grupo y elaborar uno nuevo ya en un pequeño grupo. Quiere decir que cada uno confronta su propio mapa con sus demás compañeros para, a partir de eso, sacar un solo mapa, un mapa nuevo. Ese es el segundo paso. Tercero, cada grupo presenta su mapa en una plenaria con los demás grupos. Ese es el tercero. Y finalmente, un siguiente paso es que los representantes de los diversos grupos, un delegado por grupo, participen en un nuevo mapa, una reelaboración del mapa, pero ya intergrupal. Entonces, cada grupo va a enviar a un representante, se juntan todos los representantes o voceros de cada grupo y entre ellos elaboran un nuevo mapa que se lleva a la siguiente clase, en la siguiente sesión, para que todos vean cómo salió el mapa intergrupal. Entonces, repito. A ver, primero, cada uno hace el suyo. Segundo, vamos a decir todo el proceso en detalle, todo el proceso detallado, ¿ya? El proceso amplio. Primero, cada uno hace el suyo. Segundo, cada uno lo comparte con otro compañero. Tercero, se discute y se prepara un nuevo mapa en un pequeño grupo de 4, 5, 6 personas. Cuarto, los productos de cada grupo, es decir, el mapa grupal de cada equipo de trabajo, es presentado en el aula para conocimiento de todos. Entonces se debate y luego un delegado de cada uno de los grupos se reúne con sus demás compañeros y elaboran un nuevo mapa que será ya pues un mapa intergrupal.
este proceso largo de 5 partes o cinco fases, yo lo he hecho un par de veces cuando se dispone de más tiempo. Pero hay otro que se puede hacer con menor número de fases. En lugar de 5 se puede reducir a 3. ¿Cómo es eso? Primero, cada uno hace el suyo. Segundo, lo discuten dentro de su pequeño grupo, de 4, 5 o 6 personas. Y tercero, cada grupo presenta el producto grupal para el conocimiento de todos los demás y del profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos dejado de lado, no se ha utilizado el segundo, que es en dúo, ni tampoco el último, que es el intergrupal. Por lo general, en vista de que el tiempo pasa rápido y a veces hay feriados o hay algunas interferencias, desarrollar el proceso en 5 partes no suele ser práctico, ¿no? O practicable. Si uno los ve a los estudiantes solo una vez a la semana, hacer 5 pasos sería 5 semanas, es más de un mes. Sería mucho. Entonces, se puede reducir a 3, que es algo más fácil de manejar, pues. Bueno, ahora, ¿cómo se usa para la evaluación? Primero tenemos que verificar la proposición. Cuando los estudiantes han terminado de hacer sus mapas grupales, se ponen en círculo todos y se invita a que cada estudiante por grupo diga cuál es la proposición que han acordado, porque así como cada uno piensa en la proposición de su grupo, de su trabajo individual, también cuando se reúnen en grupo, tienen que pensar en la proposición de todo el grupo. Entonces se tienen que poner de acuerdo ahí en cuál sería la proposición del mapa grupal. Ahora, cuando cada uno declara la proposición, ustedes se pueden dar cuenta si lo que declaran como proposición tiene correspondencia con lo que se ve ahí en el gráfico. De repente la proposición dice algo que contradice o que no tiene nada que ver con lo que está ahí en el gráfico. Entonces, eso es lo primero que se tiene que ver. Segundo, observar la jerarquización, es decir, si hay un orden donde los conceptos generales incluyen a los conceptos que son más específicos. Después, tercero, aplicar una visión de conjunto. Esto quiere decir, un mapa conceptual está bien hecho cuando no se encuentra muy recargado. Cuando hay demasiado concepto, demasiado gráfico, demasiado rectángulo, demasiado texto, entonces es difícil de entender. Un mapa conceptual debe entenderse a golpe de vista, simplemente mirando. En una mirada ya debe entenderse. Si nos muestran un mapa que no se puede comprender, que no se entiende con facilidad, entonces quiere decir que está mal hecho, pues.
Entonces, recuerden eso, estos son los tres criterios más importantes cuando se revisa y evalúa un mapa. Primero, verificar la proposición, si corresponde o no al dibujo, observar la jerarquización de los conceptos y finalmente, ¿se entiende bien? La visión del gráfico es fácil de entender o no se puede entender. Entonces, eso también es importante. Para. Bueno, ahora ya como una síntesis nada más para terminar esta parte. Los mapas conceptuales impulsan el desarrollo de habilidades que ayudan a manejar la información y no solamente a reproducirla. ¿Para qué es un mapa conceptual? ¿Para qué sirve? El mapa sirve para que el estudiante pueda comprender mejor la información nueva, relacionándola con la información que ya tiene, que ya trae, ¿no? Los mapas conceptuales fueron propuestos por Joseph Novak en el año 1988 para evaluar el aprendizaje significativo. La utilidad del mapa conceptual es algo de notable importancia, porque con esto estimulamos la creatividad de los estudiantes, trabajamos emociones dentro del equipo y también reconocemos el esfuerzo intelectual. Esto es entonces lo relacionado a los mapas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algo relacionado con la preparación de las pruebas y la calificación. Bueno, acá está recomendación de cómo se hacen los ítems. Esto ya deben haberlo estudiado en la formación profesional, pues esto realmente no es totalmente nuevo. Solo habría que recomendar que cuando se presentan ítems de este tipo, donde hay que vincular dos columnas, lo que se llaman también ítem de apareamiento, ¿no? La columna de la derecha debe ser más larga
que la columna de la izquierda. O sea, debe tener uno o dos más. Acá hay dos de más, ¿no? Acá hay 7 y en este lado hay 5. Podrían ser 6 en este lado. Entonces no debe ser exactamente igual porque el que falta puede ser colocado simplemente por descarte, ¿no? Entonces, cuando ya se coloca uno o dos de más, ya se está obligando a pensar bien antes de marcar por marcar, pues, ¿no? También quiero decir que nunca se deben tomar las pruebas con ítems de verdadero o falso. Si bien es cierto, los ítems de verdadero o falso existen, se reconoce como ítems que existen, no son recomendables porque pueden ser respondidos al azar, simplemente por suerte. Ahora, también algo importante es cuando uno trabaja con las pruebas, hay que calificar. Bueno, acá están las pautas, ¿no? Es aconsejable agrupar las pruebas en paquetes según los grupos que se han constituido en el aula. Como lo dije el otro día, es importante tener grupos permanentes. Ahora que se va a trabajar con didácticas híbridas, eso es una necesidad. Ya no se puede seguir trabajando con todo el aula en su conjunto. Así el aforo disminuya. Se debe trabajar con pequeños equipos de trabajo, pequeños equipos o grupos. Entonces, cuando uno tiene que revisar productos de aprendizaje, sean pruebas o sean informes o trabajos prácticos, hay que agruparlos según el número de grupo. Cada grupo lleva un número, si quieren se ponen un nombre, pero cuando se hace la revisión hay que clasificarlos según ese número. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, 5 grupos en el aula, tienen que haber 5 grupos de pruebas o de trabajos diferentes, ¿no? Después de agruparlas, hay que revisar todo lo que corresponde a un solo grupo. Entonces, por ejemplo, se comienza con el grupo 1 hasta terminar con todo lo que se tenga que revisar del 1. Una vez que se acaba, se sigue con el 2, después el 3 y así sucesivamente, pues, ¿no? Si son 5 grupos, son 5 etapas, podemos decir, ¿no? Primero con el grupo 1, segundo con el 2, etc. Después, cuando se tienen que revisar los ítems o las preguntas, no debemos de revisar la prueba entera, sino solamente el primer ítem, o sea, la primera respuesta en todas las del grupo. Lo vuelvo a decir. Si yo tengo, por ejemplo, pruebas de un curso cualquiera, las tengo agrupadas según los grupos de trabajo que tengo en el aula. Entonces, primero reviso las del grupo número 1, todas las primeras respuestas en todo ese grupo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente voy a revisar 5 o 6 respuestas
en el entendido de que ese grupo tiene solamente 6 personas. Entonces, se termina de revisar la primera respuesta en todas las 6 personas de ese grupo, luego se pasa a la segunda, después a la tercera y así. De esta manera se puede calificar más rápido, hay menos error y también resulta menos cansado, ¿no? La fatiga disminuye y hay menos riesgo también de equivocarse, ¿no? Porque ¿qué sucede si es que uno revisa todas las pruebas de toda la sección sin haberlas clasificado? Es al azar. Y si uno revisa todas las pruebas de un tirón, es más complicado todavía, ¿no? Porque cuando uno revisó la primera, estaba fresco, recién comenzaba, pero si ya le toca la última, ya puede estar cansada o cansado y ya no le prestará la misma atención, pues, ¿no? Sobre todo si es tarde, ya pueden tener sueño, pueden equivocarse, ¿no? Ya por querer terminar nomás. Ahora las pruebas prácticas. Las pruebas prácticas son para evaluar las destrezas. Bueno, algo importante que había omitido, pero que lo dije en una sesión anterior. Las pruebas teóricas o pruebas escritas siempre deben de tener un baremo, lo que también se llama una clave o un patrón de respuestas. Esto en las pruebas objetivas siempre sucede, pero se puede decir, no hay la costumbre de, en el caso de las pruebas tipo ensayo, elaborar un modelo de la respuesta esperada, ¿no? Lo que esperamos como respuesta. Y eso no debe ser, o sea, siempre debemos tener un modelo de respuesta, entonces la respuesta esperada, así como también las respuestas que no serían la perfecta, la ideal, pero puede ser una respuesta medianamente contestada o también una respuesta pues mal contestada, ¿no? Entonces, tenemos que poner el modelo de la respuesta esperada y cómo serían las respuestas o cuáles serían las respuestas que tendrían menos, que no se considerarían como respuesta bien respondida, ¿no? En su totalidad. Bueno, acá en pruebas prácticas o pruebas de ejecución se registran todo lo que son aprendizajes del dominio procedimental, ¿no? Todo lo que es práctico o psicomotriz también. Ahí entra lo que es artístico, lo que es el área de educación física, lo que es educación ocupacional. En las pruebas prácticas interesa la verificación del aprendizaje de destrezas, o sea, habilidades psicomotrices, ¿no? También se incluyen acá los informes de investigación o de trabajo de campo, los trabajos prácticos que elaboran los estudiantes con los resultados o se entiende que son los resultados o productos de aprendizaje. Y después, algo que también mencioné la otra vez, las pruebas grupales o pruebas interactivas. Las pruebas grupales o interactivas son aquellas en las cuales la respuesta no va a ser individual, como normalmente sucede, ¿no?
las pruebas grupales no son las que se aplican colectivamente. Porque se puede decir que una prueba grupal entonces es la que se hace para todos, ¿no? Esa es una prueba individual, ¿no? La que contesta cada persona por separado, realmente esa es una prueba individual. Cuando hablamos de prueba grupal o interactiva, estamos hablando de una prueba que es contestada en grupo. Quiere decir que todos los estudiantes del grupo se deben poner de acuerdo en cómo responder y finalmente redactar la respuesta. Entonces, en el grupo debe haber alguien que escriba, que redacte con la ayuda de sus compañeros, ¿no? De qué palabras poner o qué palabras no. Porque la respuesta grupal va a ser válida para todo el grupo. Entonces, cada grupo se pone de acuerdo en cómo responder y finalmente pues responde. Esas son las pruebas grupales o interactivas. Ahora, puede haber una prueba grupal sumativa. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? A lo largo del desarrollo del curso, en el caso de educación básica podría ser el bimestre o el trimestre, según cómo esté organizada la programación anual. A lo largo de todo el periodo, debe haber un puntaje promedio de la sección. Entonces, todos aquellos que tienen un puntaje igual o mayor al promedio de la sección, hasta 2 semanas antes de que termine el proceso educativo en ese periodo, o sea, 1 o 2 semanas antes, sale un promedio de la sección y todos los que tengan igual o más que ese promedio hacen la prueba grupal. Los que tengan menos hacen una prueba normal de tipo individual. Entonces, para la prueba grupal ya no estamos pensando en los grupos originales, los grupos que han venido trabajando normalmente a lo largo del curso, sino que juntamos a un grupo con otro, que algunas veces no están completos, pues porque si alguien de algún grupo ha sido separado para una prueba individual, entonces no van a estar todos. Algunos van a una prueba individual, mientras que otros van a la prueba grupal. Según mi experiencia, 2/3 de toda la sección, 2/3 de toda la sección van a la prueba grupal. 2/3 partes van a la prueba grupal o interactiva. Y solamente 1/3 va a la prueba individual. Eso es lo que generalmente sucede. Es raro que se altere esa proporcionalidad. Entonces, repito, siempre 2/3 de todos van a ir a la grupal y 1/3 se va a quedar para la individual. Ahora, a lo largo de todo el proceso, los estudiantes se esfuerzan para no caer en la prueba individual, es decir, todos quieren pasar a la prueba grupal, pues, ¿no? A la prueba interactiva. Bueno, acá tenemos la prueba dual, que es cuando se resuelve entre 2 personas. Ocasionalmente se puede hacer una prueba dual, o sea, en lugar de hacer una prueba individual, se hace una de a 2. Después tenemos las pruebas de discusión, que son las que se resuelven al final
de cada exposición cuando hay un grupo que presenta un tema para su discusión o debate. Y bueno, la prueba interactiva, como ya lo he indicado. Ahora, bueno, vamos a poner, voy a compartir algunos ejemplos de prueba interactiva y de baremos, que son lo que les decía la respuesta esperada. Acá no encuentro una de educación básica, voy a buscar alguna de básica. Busca acá. Instrumentos. Y ahora sí. Ya. Una vez que se hace la tabla de especificaciones, se elaboran unas fichas para redactar cuál sería el ítem que se va a utilizar. Hay tres opciones siempre en los ítems. Pueden ser preguntas cuando llevan interrogaciones, pueden ser consignas cuando estamos dando un mandato, por ejemplo,
resuelve tal problema, dibuja un mapa, etcétera, ¿no? Bueno, vamos de frente a los instrumentos. Estas son las fichas que sirven para comprobar si estamos preparando ítems de acuerdo a las categorías de aprendizaje que se han colocado en la tabla de especificaciones. Acá, por ejemplo, para evaluar la destreza, el ítem es observación, o sea, no se va a preguntar nada. Dice, usando las fichas didácticas diferencian las características de la comunicación. Acá hay una consigna. Fundamenten con sus propias palabras los sinónimos y términos propios. Entonces, en el curso de comunicación de primero y secundario. Acá en actitud, una pregunta para evaluar actitud. ¿Cómo te sentiste al incorporar palabras nuevas en tu lenguaje cotidiano? Otro de observación, emplean gestos y movimientos corporales que enfatizan lo que están diciendo. Bueno, y ahora vemos cómo estas fichas sirven para elaboración de ciertos instrumentos. Acá viene uno. Este es un instrumento, una guía de observación. Acá arriba está la indicación, los datos del grupo. Y acá está los indicadores y 3 columnas para ver lo que sucede, ¿no? Distingan de manera coherente los conceptos de lenguaje y comunicación, elaboran eficazmente un organizador visual y colocan las ideas más relevantes. El quinto, emplean gestos y movimientos corporales para enfatizar lo que dicen. Realizan el juego de las emociones que representan la emoción, lo que les toca, ¿no? Bueno, pues comentarios. Ahora acá va otro instrumento. Acá hay un ejemplo de baremo, ¿eh? Es un baremo para una prueba teórica, o sea, un baremo para una prueba escrita. Según como respondan, va el puntaje. Define de manera clara y concisa 3 características y tipos de comunicación con sus propias palabras. Eso vale 2. La siguiente, define de manera breve y concisa características y tipos de comunicación. 2 características, dice. En el primer caso decía 3, en este 2, y eso vale 1. Si define de manera clara y concisa solo una, entonces eso es medio punto. Aquí está la prueba. Una prueba de lenguaje y comunicación. Dice, define con tus propias palabras y escribe un ejemplo de tipo de comunicación y lenguaje. Entonces arriba define y debajo pone un ejemplo. Después dice, bueno, es el verbal, después el no verbal y el gráfico.
una lista de cotejo. Acá se está usando 3 opciones, pero en realidad la lista de cotejo solo debe tener 2. Presencia o ausencia. Si ya van 3, ya no es lista de cotejo, sino una guía de observación. Si no, no habría diferencia, pues. Acá esta es una lista, una guía de observación. Acá sí está bien, ¿no? Acá hay una prueba práctica sobre tipos de texto. Indicador, desarrollo del trabajo. Si todos participan activamente en el organizador visual, si algunos participan o solo un integrante trabaja, los demás se limitan a mirar. Después la presentación. Cómo usan los colores en la presentación. Si resaltan los textos más relevantes con diferentes colores, es 2. Si resaltan algunos con 2 colores, 1. Y si uno solo está con un color diferente, medio punto. ¿Ven? Entonces, esos detalles indican cómo se distribuye el puntaje. A ver, ¿esto qué es? Resalten con diferente, esto es una prueba práctica. Resalten con diferentes colores las ideas más importantes de un texto. Esto se llama videojuegos. Es una lectura. ¿Qué otra cosa?
Entonces acá hay un baremo que se puede usar en el caso de niños de educación inicial. Y como los niños tienen que desarrollar su destreza para el manejo para hacer el coloreo de unos dibujos, unas láminas. No ha abierto el archivo, profesor. Entonces, No ha abierto el archivo. inmediatamente, ¿sí? No ha abierto el archivo, profesor. Seguro, ciérrelo y ¿No ya. se ve? No, debe cerrar, abrir el archivo y recién compartir, profesor. A ver. Deje de compartir, profesor. Abre el archivo y recién vuelve a compartir. Ahora sí, abre el archivo baremo y recién comparte. Voy a cerrar otro. Y ahora sí. Este es. Ahora ya lo ven. Sí, ahora sí, profesor. Ya, esta es una prueba que en realidad es una prueba gráfica, ¿no? Que forma parte de lo que sería una prueba teórica en el caso de niños que todavía pues no escriben. Es una prueba sobre las 4 estaciones para niños de 4 años. Entonces se les dice que coloreen unos dibujos, unas imágenes. Entonces, según cómo coloreen, esto debe ser para niños de 4 o 5 años, no estoy seguro para de qué edad son, pero son de niños de educación inicial. Entonces vean cómo está el baremo, cómo se distribuye internamente el puntaje, ¿no? Colorea todos los cuadros de imágenes sin salirse de las líneas. Colorea 3 cuadros de imágenes sin salirse de las líneas, es medio punto. Y colorea 2, en que no se sale de las líneas y le pones un cuarto de... Después se recorte. Tiene que recortar los cuadros, las imágenes, antes de colorear y finalmente pegar. O seguro colorea, después recorta y finalmente pega, ¿no? Claro. Después recorta y finalmente pega y ver cómo ordena el pegado, ¿no? Pues ven la importancia del baremo para poder después traducir el resultado en las letras o en la evaluación cualitativa, ¿no? Ya de manera verbal o simbólica. Acá hay una para CTA. Ya está. Ven, esta es una de ciencia, tecnología y ambiente. Acá en este gráfico tiene que indicar, la consigna es esa, ¿no? Selecciona y clasifica los seres bióticos y abióticos en la lámina mostrada.
Acá en rojo está la manera en que se distribuyen los puntajes. Dos, crea una red alimenticia considerando como mínimo un productor a dos consumidores de primero y dos segundo orden. Pues acá está indicado lo que sucede. Si menciona un productor, dos consumidores primarios y dos secundarios, es 5. En el otro extremo, si menciona un productor, un consumidor primario y un secundario, es 1. Acá hay una prueba grupal. Ahí dicen que deberán formar grupos de 6. En realidad la prueba grupal es para que la haga el grupo que normalmente viene trabajando junto. O sea, ya el grupo que está trabajando desde el inicio, ese es la que hace la prueba grupal, o cuando es un grupo nuevo donde juntamos a uno con otro, que más corresponde a una evaluación sumativa. O sea, cuando se termina un periodo, se puede juntar a un grupo con otro grupo, haciendo lo que yo dije hace unos momentos, aquellos que tienen igual o mayor puntaje con relación al promedio de la sección, o también simplemente se puede hacer una prueba grupal juntando a un grupo con otro grupo. Supongamos que tuvieran 4 grupos, entonces los grupos impares se juntan, el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Ahora, cuando uno los junta, también debe de buscar que los grupos sean más o menos equilibrados, ¿no? No se puede juntar a un grupo que trabaja silenciosamente y produce muy bien con un grupo que tiene problemas de integración, que son relajados, ¿no? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, ya es cuestión del docente eh, decidir técnicamente cuál grupo debe juntarse con cuál, ¿no? Se tiene que hacer eso, ¿no? O lo mejor es, como lo dije hace unos instantes o hace unos momentos, que de acuerdo al promedio de la sección, se decide que unos van a prueba grupal y otros hacen prueba individual, ¿no? Bueno, acá están, se les ha dado estas indicaciones. Deben describir una especie que esté amenazada, qué problemas de contaminación hay en la comunidad, que elaboren un listado de animales oriundos y una lista de plantas oriundas.
Pues acá hay una lista de cotejo. Pero acá está muy bien armada la lista, porque fíjense que están la lista de cotejo, pero también están agrupados los estudiantes, ¿no? Bueno, se ha previsto un registro, a ver, acá hay tres grupos nomás. Y es la mejor forma, porque como ya les decía, no podemos observar bien a 20 o 30 estudiantes, pues. En el aula no se les puede observar. Para observar hay que acercarse a cada grupo. Se tienen que dividir en grupos y entonces uno se acerca a cada grupo, interactúa con ellos y de esa manera ya nos vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque así no querramos, vamos a aprendernos los nombres. Vamos a saber quién es quién. Y ahí sí se puede observar. Además, si están en grupo, van a estar sentados en distintos lugares. Van a estar ubicados en distintas partes. Ahora en la didáctica híbrida, que se aplique con menor aforo, igual y va a ser más fácil, ¿no? Porque si, digamos, habían 30, en una situación normal, ahora pueden haber la mitad. Pueda que sean 15 o 16. Entonces, en ese caso, podrían haber solo 3 grupos, así como aparece acá. Entonces, 3 grupos en todo el aula, retirando las carpetas que no se usen, y habrá pues suficiente espacio, ¿no? Bueno, está. A ver si tienen algunas preguntas para ya ir finalizando todo esto. Cualquier consulta por el chat, profesores, o de lo contrario, bueno, ya hemos tenido 6 sesiones. Tienen la oportunidad, profesores, de aprovechar. Voy a activar el micrófono para que puedan hacer preguntas específicamente del tema sobre el curso de evaluación, alguna sugerencia, algún pedido al profesor, una orientación. Bien, profesor, parece que todo está claro. Entonces, profesores, hoy día hemos cumplido la propuesta del curso de evaluación con el profesor Kenny Delgado, a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú. Nos queda más que agradecerles. Han sido 6 sesiones y felicitarlos a casi el grupo que se ha sostenido en el tiempo para poder empoderarse de información, conocimientos, estrategias, herramientas y sobre todo esa mística de evaluar a los chicos en la nueva era que estamos considerando salud emocional, salud mental, y donde nuestros niños deben reencontrarse con ellos mismos a través del magisterio. Voy a dar la palabra al profesor Kenneth para su último mensaje, su última consideración, antes de dar por terminado este curso. Mira que hay un chat. Bueno, ha sido grato estar interactuando con ustedes, haberlos conocido, aunque sea de esta manera virtual. Y espero que pueda ser aprovechado este aporte que he podido dar a pesar de las limitaciones
las limitaciones que hay de no hacerlo presencial, ¿no? De todas maneras, algo es lo que se puede aprovechar. Hay un material que he compartido. Y bueno, pues hay que utilizarlo y les deseo el mayor éxito en su trabajo. La labor docente es un reto constante y dadas las circunstancias, mucho mayor, porque prácticamente con la aplicación de una educación híbrida, para mucha gente, para muchos profesionales de la educación, eso será un estreno, ¿no? Será algo que nunca han hecho antes, así como también nunca hicieron antes enseñanza remota, a la fuerza han tenido que hacer en difíciles condiciones, con problemas de conectividad y todo eso. Pero ahora, felizmente, va a haber presencialidad y también se va a mantener algún tipo de trabajos o tareas en una relación a distancia. Entonces, hay que saber aprovecharlo y será pues una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Porque los docentes, a medida que van trabajando, también van aprendiendo, van perfeccionando su labor de atención a los niños, adolescentes y adultos con quienes nos toca trabajar. Entonces, muchas gracias por su atención y ya pues será hasta otra oportunidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Kene. A nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú y también del Magisterio, nos sentimos halagados de que haya compartido sus conocimientos, sus investigaciones, sus experiencias y nos haya generado una expectativa para que los docentes pues apliquemos estos constructos en nuestra práctica pedagógica. Estamos seguros, doctor Kene, que vamos a seguir contactando con usted para, en forma presencial ya, en un determinado ambiente, podamos seguir interactuando y podamos seguir beneficiándonos de toda su sapiencia y experiencia académica. Y a ustedes, profesores, muchas gracias, y el programa de actualización e información continua también cumple los objetivos de empoderar a todos los profesores a nivel nacional de herramientas que generen una buena acción en su práctica pedagógica. Gracias, doctor. Gracias a todos y será hasta otra oportunidad. Síganos en nuestras redes, ahí están las propuestas en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y cualquier cosa a través del correo para situaciones administrativas. La Cámara seguirá activando y vamos a seguir con propuestas y convocando siempre a los mejores para que nos puedan compartir cosas que satisfagan nuestra práctica pedagógica. Gracias, doctor Kenneth. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.